10 personas fueron localizadas sin vida este fin de semana en Zacatecas, entre ellas el exalcalde de Sombrerete Ignacio Castrejón y 2 funcionarios de Fresnillo. El gobierno de Zacatecas aseguró que ya fueron identificadas 9 de las 10 personas encontradas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Zain Alto. Además del exalcalde de Sombrerete, también se dio a conocer la muerte de Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos de dicho municipio. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que 8 de las víctimas eran originarias del estado y una de Durango. La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene ya una línea robusta de investigación que en el momento procesal debido dará a conocer. Las autoridades informaron que se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la entidad y se desplegó un operativo para localizar a los responsables. Por su parte, el Gabinete de Seguridad Federal informó que mantiene coordinación con el gobierno estatal para esclarecer los hechos y aseguró que no habrá impunidad. Hay un detalle que ningún comunicado de prensa menciona y que, sin embargo, es el que abre esta historia. Cuando un cuerpo muere colgado por su propio peso, la sangre obedece a la gravedad, se acumula en las manos y en los pies y deja ahí una mancha oscura que cualquier forense reconoce en segundos. Pero en los cuerpos que Zacatecas ha bajado de sus puentes durante los últimos 5 años, esa mancha no está en las manos ni en los pies, está en la espalda. Eso significa, en el lenguaje sin adjetivos de la medicina legal, que esos hombres ya estaban muertos antes de que alguien les atara una cuerda al cuello y los izara para que el país los viera. Lo que sigue no es la crónica de una masacre, es la reconstrucción, hecha con fechas, dictámenes y actas oficiales, de una firma criminal que se repite desde 2021 hasta la madrugada del sábado 18 de julio de 2026, y de la pregunta que ningún boletín de gobierno ha respondido todavía. ¿A quién exactamente le está hablando esa firma? El 17 de junio de 2021, 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí desaparecieron en el tramo carretero que conecta el municipio de Santo Domingo con territorio zacatecano. 6 días después, la madrugada del 23 de junio, sus cuerpos aparecieron colgados de un puente vehicular en el crucero conocido como Arroyo de las Sirenas, en la capital del estado, todavía con el uniforme puesto. Junto a ellos quedó una lona firmada por un grupo que se identificó como guerreros del Cártel Jalisco Nueva Generación, con un texto que advertía al gobierno de San Luis Potosí sobre las consecuencias de, en palabras del propio mensaje, aliarse con gente de Sinaloa. Ese dato, confirmado por la Fiscalía de San Luis Potosí y por la Vocería de Seguridad Pública de Zacatecas, fija un primer hecho que conviene no perder de vista. La firma de colgar cuerpos en Zacatecas nació, documentalmente, como un mensaje de una organización hacia otra, mediado por instituciones de seguridad estatales. No como un mensaje dirigido al ciudadano común que cruza el puente en la madrugada. Ese ciudadano fue, desde el primer expediente, testigo involuntario, no destinatario. 5 meses después, el patrón cambió de escala sin cambiar de método. El 15 de noviembre de 2021, 3 cuerpos fueron colgados de un puente peatonal sobre la carretera federal 23, en el tramo que conecta Fresnillo con Jerez. 3 días más tarde, el jueves 18 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó el hallazgo de 10 cuerpos más en un puente vehicular de la carretera federal 45, en el crucero que conduce de Ciudad Cuauhtémoc al municipio de Luis Moya. 9 colgaban de la estructura. El 10º estaba sobre el pavimento porque la cuerda que lo sostenía se había reventado. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió carpeta de investigación esa misma mañana y, según su propio comunicado, solicitó la intervención de personal forense de la Dirección General de Servicios Periciales para procesar la escena antes de retirar los cuerpos. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad
ordenó un despliegue en la zona sur del estado. Hasta ahí, los hechos documentales. Lo que no aparece en ningún boletín oficial de esos días es el nombre de un responsable detenido. Ese vacío, hallazgo, despliegue, carpeta de investigación, ningún detenido, es la estructura que se repite casi sin variación cada vez que el expediente de Zacatecas suma un capítulo. Y es también la estructura que reaparece 5 años después en la jornada del 18 de julio de 2026, con una diferencia que sí altera el análisis. Por primera vez en esta cadena de hallazgos, entre las víctimas hay un exalcalde y 2 servidores públicos municipales en activo. Antes de llegar a esa jornada, hay que detenerse en lo que el cuerpo humano es capaz de contarle a un patólogo, porque es precisamente esa lectura forense la que separa hallazgo tras hallazgo la puesta en escena de los hechos. Cuando una persona muere ahorcada por su propio peso, el surco que la cuerda deja en el cuello tiene una trayectoria oblicua y se interrumpe por encima del cartílago tiroides, porque la fuerza que tensa la ligadura es la fuerza del propio cuerpo cayendo. Cuando el surco es horizontal, completo, uniforme, como un cinturón que rodea el cuello sin ninguna interrupción, la explicación cambia por completo. Esa marca solo la deja una fuerza externa aplicada de manera perpendicular, mientras alguien más sostiene el otro extremo de la ligadura. La literatura forense mexicana distingue con precisión ambos surcos, y es esa distinción, aplicada dictamen tras dictamen en los casos de Zacatecas, documentados desde 2021, la que ha permitido establecer que buena parte de las víctimas no murió por ahorcamiento, sino por estrangulamiento previo, y que la cuerda que la sostenía de un puente llegó después, como llega el cartel a un anuncio que ya estaba impreso. Hay una segunda firma que se repite con la misma regularidad clínica, el llamado tiro de gracia. Cuando el orificio de entrada de un proyectil se localiza en la región occipital o parietal del cráneo, con tatuaje de pólvora en los bordes de la herida, la medicina forense mexicana lo interpreta como un disparo efectuado a corta distancia sobre una persona que ya estaba inmovilizada, incapaz de huir o de resistirse. Ese patrón aparece de manera recurrente en los expedientes zacatecanos, junto con marcas de ligadura en muñecas y tobillos, simétricas, bilaterales, con la inflamación que solo produce un cuerpo con circulación sanguínea activa luchando contra la atadura. Y en varios de los hallazgos documentados en los años posteriores a 2021, con fracturas óseas que carecen de infiltrado hemorrágico en los bordes de la lesión. Esa ausencia de sangrado es, para cualquier patólogo, la prueba de que el hueso se rompió después de la muerte, cuando el cuerpo ya no tenía presión arterial capaz de teñir el tejido circundante. Es la misma lógica que explica la lividez en la espalda con la que abrió este relato. El cuerpo, incluso muerto, sigue las leyes de la física, y esas leyes terminan delatando el orden real de los hechos, sin importar en qué posición decida colgarlo quien lo exhibe. A esa lectura interna se suma un elemento que no es médico, sino de puesta en escena, y que la mayoría de los reportes periciales de los casos de 2021 documentaron con insistencia. Los cuerpos aparecen semidesnudos, en ropa interior o con los pantalones deslizados hasta los tobillos. Los criminólogos que han analizado esta casuística coinciden en que ese despojo no es incidental al traslado, sino parte deliberada del mensaje. Retirarle a la víctima cualquier vestigio de dignidad frente a la mirada de los automovilistas que la encuentran y frente a la mirada de la familia, que después tendrá que reconocerla. Y hay finalmente un dato logístico que rara vez se explica al público, pero que resulta determinante para entender la magnitud de la operación.
El cálculo forense del tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo, basado en temperatura corporal residual, rigidez muscular y grado de descomposición, indica de manera consistente que, entre el momento de la muerte y el momento de la exhibición, transcurrieron horas, a veces más de un día completo. Eso implica un traslado, un vehículo, una ruta conocida, un grupo de personas capaz de subir varios cuerpos a una estructura elevada y colocar las cuerdas sin ser vistos, en carreteras que en teoría están bajo resguardo de corporaciones estatales y federales. No es un crimen que se oculta, es un crimen diseñado, con horas de anticipación, para ser encontrado en el momento exacto en que garantiza el mayor número de testigos. El 18 de julio de 2026, ese diseño volvió a activarse, y lo hizo en 3 municipios distintos casi de manera simultánea. Alrededor de las 6 de la mañana, automovilistas que circulaban por la carretera federal 54, Zacatecas-Saltillo, reportaron al número de emergencias 5 cuerpos de hombres suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular, en la comunidad de Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco. Las víctimas estaban semidesnudas y presentaban signos visibles de violencia. Junto a los cuerpos quedó una cartulina con un mensaje que las autoridades atribuyeron a un grupo de la delincuencia organizada y que fue asegurada por los peritos como parte de la carpeta de investigación. Casi al mismo tiempo, en el municipio de Morelos, otros 4 cuerpos fueron localizados abandonados, no colgados, en la vía pública, cerca de la clínica del IMSS Bienestar, a un costado de uno de los accesos por la misma carretera federal 54. Horas más tarde, un 10º cuerpo fue hallado sobre la carretera federal 45, Zacatecas-Durango, en el entronque hacia la comunidad de Santa Anita, municipio de Saín Alto, con signos de tortura. Ese 10º cuerpo fue el primero en ser identificado públicamente. Ignacio Castrejón Valdés, empresario minero y expresidente municipal de Sombrerete entre 2016 y 2018, postulado en su momento por la alianza entre el PAN y el PRD. Según información difundida por su propio entorno familiar, Castrejón había sido privado de la libertad por un grupo armado antes de que su cuerpo apareciera en la carretera. En los días siguientes, el gobierno del estado, a través de su secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó la identidad de 9 de las 10 víctimas. 8 eran originarias de Zacatecas, 1 de Durango. Entre los 9 identificados aparecieron, además del exalcalde de Sombrerete, 2 servidores públicos en activo del Ayuntamiento de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal. Ese dato, un exalcalde y 2 funcionarios municipales, en la misma jornada de hallazgos junto a hombres jóvenes sin cargo público conocido, es, hasta ahora, el salto cualitativo más importante que registra este expediente desde que se abrió en 2021. La progresión es medible con la misma frialdad con la que se mide un dictamen pericial, de jóvenes sin identificar, a policías estatales activos, a un exalcalde y funcionarios municipales en funciones. Cada eslabón de esa cadena ha ampliado documentalmente el círculo de personas que la estructura detrás de estos hallazgos considera un objetivo legítimo de ejecución y exhibición pública. La respuesta institucional al hallazgo de julio de 2026 fue, en términos de despliegue, la más amplia registrada en este expediente. El Gabinete de Seguridad Federal confirmó coordinación inmediata con el gobierno de Zacatecas y con la Fiscalía General de Justicia del Estado.
En los días posteriores, más de 400 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fueron desplegados en la región a través de la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar y de la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional. El Grupo de Inteligencia Operativa del Estado se declaró en sesión permanente y, sin embargo, hasta el cierre de esa misma semana, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas no había hecho pública la participación de un grupo delictivo específico en los hechos. Reportes extraoficiales, difundidos horas después del hallazgo por distintos medios nacionales, señalaron que el contenido de las cartulinas encontradas junto a los cuerpos estaba dirigido a las autoridades y aludía a presunta corrupción. Pero esa versión, a diferencia del narcomensaje firmado y confirmado de 2021 en Arroyo de las Sirenas, permanece extraoficial. El texto completo de las cartulinas de julio de 2026 quedó bajo resguardo pericial, sin difusión pública, como parte de la investigación en curso. Esa diferencia entre lo confirmado y lo extraoficial es exactamente el punto donde debe detenerse cualquier lectura seria de este expediente, porque es ahí donde se decide a quién está dirigido realmente el mensaje. En 2021, el destinatario del mensaje de Arroyo de las Sirenas era explícito y verificable: un gobierno estatal vecino, acusado por escrito de proteger a la organización rival. El mensaje viajaba de una organización criminal hacia otra, y de una organización criminal hacia una institución de seguridad pública concreta, con nombre y apellido de Estado. 5 años después, si los reportes extraoficiales sobre el contenido de las cartulinas de Pánuco resultan ciertos, el destinatario habría cambiado de naturaleza. Ya no sería, en primer término, el cártel rival, sino la autoridad misma, señalada por escrito de complicidad o corrupción frente a la comunidad que encuentra los cuerpos en la carretera. Ese giro, de la advertencia entre organizaciones hacia la acusación pública contra el aparato de gobierno municipal, es coherente con la progresión que ya se observaba en la identidad de las víctimas. Si el círculo de quienes pueden ser ejecutados y exhibidos se ha ampliado hasta alcanzar a un exalcalde y a 2 funcionarios en activo, resulta consistente que el círculo de a quien se le habla también se haya ampliado, del cártel de enfrente hacia el escritorio del ayuntamiento. Conviene no confundir, sin embargo, lo que la evidencia permite afirmar con lo que todavía es hipótesis de trabajo. La Fiscalía de Zacatecas, hasta la fecha de cierre de esta reconstrucción, no ha revelado la identidad del grupo delictivo responsable del hallazgo de julio de 2026, ni ha confirmado oficialmente el contenido literal de los mensajes hallados junto a los cuerpos. Tampoco existe, en la información pública disponible, una imputación formal contra ningún funcionario vivo vinculado a las víctimas. Lo que sí existe, documentado por comunicados oficiales y por el propio despliegue de fuerzas federales y estatales, es una secuencia de hechos que se repite con una regularidad que ya no admite la palabra casualidad. Puentes sobre las mismas 3 carreteras federales, la 45, la 49 y la 54, cuerpos hallados casi siempre antes de que el tráfico despierte, cartulinas o narcomensajes que acompañan casi todos los hallazgos desde 2021, y una identidad de las víctimas que ha ido ascendiendo, hallazgo tras hallazgo, en la escala institucional del Estado. Esa repetición tiene una explicación que no depende de la voluntad de ningún grupo criminal en particular, sino de la geografía. Zacatecas es, en el mapa del tránsito de drogas hacia el mercado estadounidense, un nodo obligado. Sus carreteras federales conectan los puntos de entrada de precursores químicos que llegan por el Pacífico con los cruces fronterizos del norte del país. Controlar esos tramos
la 45 hacia Durango y Aguascalientes, la 49 hacia San Luis Potosí, la 54 hacia Saltillo. No es un dato accesorio de estos hallazgos. Es, según coinciden las propias investigaciones ministeriales citadas en distintos comunicados oficiales desde 2021, el objeto mismo de la disputa que estos hallazgos buscan resolver a favor de quien los ejecuta. Cada cuerpo colgado de un puente sobre esas rutas no es solamente un homicidio, es una actualización pública de quien controla, en ese tramo exacto, el paso de la mercancía. Hay, finalmente, un dato de contexto que ninguna reconstrucción honesta de este expediente puede omitir, y que complica cualquier lectura simple del fenómeno. De acuerdo con las cifras consolidadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al 30 de junio de 2026, Zacatecas registró 39 víctimas de homicidio doloso durante el primer semestre del año, lo que representó una reducción de 61.8% en su promedio diario respecto al mismo periodo de 2025, y lo colocó como la segunda entidad del país con mayor disminución en ese indicador. El hallazgo de los 10 cuerpos del 18 de julio ocurrió apenas 18 días después de que el gobierno federal presentara ese balance, y por la fecha en que se registró, no quedó incluido en el corte oficial del semestre. Su impacto real en la estadística solo podrá conocerse cuando el secretariado publique la información consolidada correspondiente a julio. Esa coincidencia de fechas, una cifra oficial de reducción de la violencia presentada semanas antes de la jornada más letal y mediática del año en el Estado, no prueba nada por sí misma. Pero es, como los surcos en el cuello de las víctimas, un dato que queda ahí disponible para quien decida cruzarlo con lo que venga después. Lo que la ciencia forense ha logrado establecer, dictamen tras dictamen, desde el 23 de junio de 2021 hasta el 18 de julio de 2026, es que la mayoría de estos hombres y estas mujeres no murió por el peso de su propio cuerpo colgando de un puente, sino por estrangulamiento o por un disparo ejecutado cuando ya no podían defenderse, y que sus cadáveres fueron trasladados y exhibidos después como parte de un cálculo de comunicación que ha cambiado de destinatario sin cambiar de método. Lo que la ciencia forense no puede hacer, porque no es tarea de un patólogo, sino de un fiscal, es traducir esa evidencia en una sola carpeta de investigación que conecte los puentes de 2021 con los puentes de 2026, que confirme o descarte el contenido de las cartulinas de Pánuco y que establezca, con nombre y apellido, quién ordenó colgar a un exalcalde de una estructura carretera. Mientras esa tarea no se cumpla, la pregunta que este expediente deja abierta no es quién colgó los cuerpos. Es, otra vez, y como hace 5 años, ¿a quién le están hablando?